Muy buenas tardes de nuevo a esta guía de educación en valores de la iniciación deportiva de la Diputación de Almería. Y bueno, y llegamos a nuestra última entrevista, a nuestra clausura, a nuestro desenlace. Y de una manera muy emotiva, muy especial, incluso con ese rol intercambiado de el entrevistador que va a ser entrevistado. Y bueno, mi nombre es Guillermo Pérez, soy psicólogo deportivo y a mí me acompaña un referente como es un gran amigo, David Jorbá, que no solo coincidió con nosotros en la Massiel Fútbol Club Barcelona, sino con una formación educativa y profesional que lo obtuvo en el Mount St. Mary's University y en el que tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y una especialización en Psicología. Ha desarrollado el método 12 pilares durante todos estos años y también ha ayudado a jóvenes deportistas, como a mí en este caso, por eso tenemos ese gran vínculo, como coach y formador en la Massiel Fútbol Club Barcelona. Empresario de vocación, emprendedor. Y bueno, ¿qué más decir de ti, gran amigo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, Guillermo, porque eres de las pocas personas que me hace poner rojo a mis 60 años. Por lo tanto, gracias por la introducción. Pero bueno, también decir eso, que nos une desde hace ya... El tiempo pasa volando. Parece que fue ayer, Guille, y ahora eres un psicólogo contrastado, una persona que ha dado muchas vueltas en este mundo deportivo y profesional vinculado al deporte. Y para mí es como si fuese ayer, pero bueno, el tiempo pasa y aquí estamos. Nos une, como tú bien has dicho, una muy buena amistad y estoy encantado pues de que hayas contado conmigo. Yo creo que es un honor el hecho de poder ser la última persona en esta serie de entrevistas que estáis haciendo. Y bueno, y aquí estamos. Pero bueno, yo quiero empezar con una pregunta, Guille. Quiero empezar con una pregunta porque creo que esto es importante por todo esto que estás haciendo. Y me gustaría que me comentases por qué o qué te motivó a crear esta guía de valores en el deporte, porque si no recuerdo mal, pasábamos horas largas, incluso a veces por teléfono, hablando precisamente de esto, ¿no? De los valores, qué es lo que nos tiene que mover en nuestra vida personal, profesional y deportiva. Bueno, fíjate que para romper el hielo vamos a tocar una de las preguntas también más importantes. Y es cierto que también me removió mucho, me llegó eso de que, como bien dices, ¿no? Con la gran experiencia de vida que hemos tenido y lo que hemos compartido, me sentí muy identificado a nivel personal, ¿no? Cuando se propuso hacer este manual de educación en valores, gracias a Fernando Mendicuchía, a su gran equipo, a través del área de juventud, vida saludable y deporte de la Diputación de Almería. Y como para cerrar ese broche, ¿no? Ensudísimo el manual de formación en psicología deportiva, de protección de la infancia. Y cuando surge la idea de hacer este manual de educación en valores, además de sentirme muy identificado personalmente, como bien dices, desde hace muchos años, por esas mejoras continuas, ¿no? Y los valores del deporte que me han ayudado a forjarme como persona y profesional a día de hoy, quisimos darle un enfoque un poco más integral, más completo, algo que no solo, como aquel que dice, fuera algo muy simple de coger, seleccionar algunos valores cotidianos y desarrollarlos, sino ir más a fondo, pensar, reflexionar, llevar a cabo distintas entrevistas a distintos roles y referentes, no solo dentro del deporte, sino fuera, en el ámbito de la educación, la filosofía, la administración pública, etcétera. Y yo creo que hemos podido construir un manual que yo creo que es muy enriquecedor para todos los roles, llámense familiares, entrenadores, deportistas y todas las personas que formamos parte de la formación integral de un menor. Ostras, pues mientras iban hablando, hay una frase que me estaba viniendo a la cabeza, que es escuela de vida, ¿no? Porque al final creo que esto es de lo que se trata, ¿no? De enseñar, de vivir bajo un paraguas importante y lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que la importancia de tener herramientas para entrenadores, familias, profesionales, para que realmente puedan acompañar a los chavales que están formándose, porque en etapas formativas esto es la clave, ¿no? Más allá de las habilidades físicas. Y bien, esto también te quiero felicitar porque creo que esta herramienta no solamente es necesaria, pero es imprescindible. Y tal como te he dicho, me venía a la cabeza, no sé por qué, pero escuela de vida. Aquí tenemos al profesor de vida. Bueno, yo en este sentido también tengo que ser muy agradecido y aprovechando este momento, que para mí vale oro, porque esto al final va a quedar como aquel que dice para los tiempos, el compartir este momento juntos para ponerle el broche a este manual. Y yo también te agradezco mucho porque en su día yo también he tenido ese rol de joven deportista,
estar expuestos a muchas situaciones pues, de estrés, de presión añadida, de exigencia. Y gracias a profesionales como tú y como todo el entorno que teníamos, el darnos apoyo, herramientas, el brindarnos también vuestra sabiduría, quizás nos permitió el seguir adelante, ya que hemos encontrado muchas veces en el camino, y tú lo sabes, ya ves qué te parece, de jóvenes talentos con gran calidad, gran talento, actitudes con P, pero por quizás no seguir un poco enderezando ese camino, se quedaron ahí un poco, ¿no? Y eso es un poco también lo que queremos prevenir, que lleguen deportistas que se quemen y abandonen. ¿Cómo lo Sí, sí, ves? absolutamente de acuerdo con lo que estás comentando, que no es solamente el talento y las habilidades, sino que tiene que ir un acompañamiento mucho más profundo, especialmente en esas edades que son, yo le llamo edades tiernas, pero tiernas emocionalmente. Y yo creo que esto es imprescindible. Y es imprescindible que surja por parte de personas que habéis hecho el recorrido, porque la teoría es muy bonita, podemos leer muchos libros, pero no es lo mismo cuando alguien que ha hecho ese viaje de vida que pueda explicarlo, empatizar y explicar, ¿no?, a las personas que están viviendo esos momentos cómo se pueden vivir y acompañarlos desde la empatía, sobre todo, ¿no? Si es que fíjate cuántos ejemplos no conocemos, ¿no? Incluso cuando estábamos allí en la residencia, con chavales también con los que trabajaste tú, que podríamos decir nombres y tal, y diría, ostras, fíjate, ¿no? Cuánto talento y ostras, ¿no? Pues, Sí, sí, se quedan en el camino muchos de ellos por cuestiones que van más allá de bueno, que no están vinculadas al talento, sino que son totalmente mentales, emocionales, de gestión, saber gestionar bien las emociones y los acompañamientos, yo creo que son vitales. Y especialmente en edades tempranas, porque a partir de cierta edad a veces hay reticencia, ¿no? El adolescente ya sabemos que a veces le cuesta, porque se total, piensa que lo total. sabe todo y que a mí esto no me va. Y si este acompañamiento empieza de base y uno entiende que esto es parte del proceso, pues bueno, se acepta y todo se gestiona de una manera mucho más fluida. Por eso te felicito por esta guía, porque creo que es y va a ser un referente precisamente en estos acompañamientos a la gente joven. De hecho, fíjate, muy ligado al hilo que has comentado, la reflexión, precisamente uno de los objetivos de este manual, todos los roles que mueve la práctica menor, llámese la familia, los entrenadores, etcétera, cuanto antes se empiece en las etapas de iniciación a acompañar al menor de una manera responsable, predicando en el ejemplo y fomentando todo el proceso, previniendo expectativas, presión añadida, probabilidad quizás tendremos de prevenir y evitar casos como los que hemos vivido, ¿no? De compañeros allá arriba que al final, como hemos comentado, pues bueno, pues no llegan a desarrollar todo eso por todos estos factores. Sí, Es sí. un poco uno de los objetivos del manual. Bueno, pues relacionado con esto, entiendo que has tenido bueno, no, has hablado con muchas personas, has visto muchos roles en estos del mundo del deporte. ¿Y qué crees que puede aportar el rol específicamente tuyo? Porque recuerdo aquellas conversaciones cuando aún estabas profesionalmente jugando y estudiando psicología y hacia dónde la vinculo, si la vinculo al mundo del deporte o no. Pues el psicólogo deportivo, que creo que hoy en día ya no se puede cuestionar el valor que tiene, pues ¿qué crees que puede realmente aportar este rol de psicólogo deportivo en todo esto? Wow, fíjate cómo me encanta porque, es verdad, yo me estoy acordando ahora un montón de todas esas conversaciones y fíjate, ¿no? Y como aquel que dice, ¿no? Esas rayaduras de cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que desde el rol nuestro, yo creo que podemos intentar servir de engranaje o de bisagra, por poner ahí un poco un símil, en el sentido de apoyar y asesorar, por ejemplo, a la familia, entrenadores, administraciones, a los propios deportistas, es decir, sobre cómo conducir y guiar un poco el deporte base hacia los objetivos de formación integral que queremos. Es decir, tenemos que entender que por encima de los objetivos propiamente deportivos, que el deporte cumpla con los objetivos educativos y que preserve la salud de los deportistas. Esto a veces es muy complejo, porque encontramos a veces muchos ingredientes por el contexto social de cómo vivimos, y en este sentido las personas que hacen partícipes y que al final son el motor para que nuestros menores puedan hacer deporte, tenemos que asumir un poco ese rol, esa responsabilidad individual para que luego la responsabilidad colectiva vaya de la mano. Y yo creo que aquí desde la psicología deportiva un poco lo que podemos hacer es de
de apoyo, de asesoramiento hacia los distintos roles para que entre todos podamos tejer ese hilo común que al final lleve en volanda al verdadero capitán de este barco, que al final son nuestros jóvenes deportistas, realmente. Sí, sí. Yo pienso exactamente igual, ¿no? Tú usas el símil bisagra, a mí me gusta utilizar el símil puente, ¿no? Pero es lo mismo. Actuar de puente entre esas visiones que muchas veces no están alineadas entre familias, entrenadores, el propio jugador o propio chaval, porque al final no dejan de ser chavales, ¿no? Y alinear objetivos que no siempre están claros o que no todo el mundo los entiende igual y gestionar esas emociones. Y sobre todo creo que la clave está en lo que tú estás haciendo, que es fomentar un entorno saludable y coherente. Porque al final esto es de lo que se trata, ¿no? Bueno, aquí precisamente una de las dificultades que nos solemos encontrar un poco es esa. Es decir, a veces la perspectiva o la expectativa o la motivación que presenta una familia a veces no es coherente o no es congruente con la que presenta el propio chaval o la chavala o la que presenta a lo mejor el cuerpo técnico, ¿no? Y a veces cuando hay un poco esa incoherencia, esa discrepancia, pues ahí vienen un poco los riesgos, ¿no? Cuando se le pretende exigir, por ejemplo, al propio deportista una serie de objetivos, de rendimiento que lo primero, quizás no acorde ni a sus propias características por su momento de vida, siendo objetivo y realista, y en lugar de promover autoconfianza se le promueve más situaciones de indefensión. Y otras veces habría que plantearse, por ejemplo, desde el rol del familiar, si lo que realmente me motiva a mí es lo que también motiva a mi menor y viceversa, ¿no? Que también sucedería con los cuerpos técnicos. Por eso lo que tú también comentas y me encanta decir, ostras, de servir como de puente, es decir, que haya ese trabajo en equipo, ¿vale? Especialmente en los referentes de los menores como son su familia y sus entrenadores, porque al final el primer escenario donde un menor mayor pasa tiempo de su vida en casa, el segundo en el colegio instituto y el tercero en la instalación deportiva. Entonces, para un menor, su familia, sus docentes y sus entrenadores son sus modelos a seguir. Entonces, ahí tenemos que intentar, como bien dices, que tengan ese puente, ese hilo conductor entre ellos, esa armonía. Y estamos hablando muy bien de lo que podemos dar y hacer para los chavales. Pero pregunta para, que tengo 60, tú eres un chaval, tú eres un chavalín para mí, un chaval joven, pero en este proceso, ¿qué has aprendido tú? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje personal y entiendo que también profesional durante este proceso de crear esta guía, de relacionarte y ver desde dentro, ¿no? Desde lo que está ocurriendo en el entorno deportivo, de base, en las escuelas del deporte? Pues mira, para mí realmente es cierto que partía de un nivel de ilusión a la hora de emprender este nuevo manual también, con Fernando Mendiguchi y su equipo, pero realmente no iba con expectativas, pero a medida que he ido avanzando en el manual, me he ido llevando gratamente sorpresas nuevas al ir descubriendo, por ejemplo, especialmente desde todos los roles. Por ponerte un ejemplo, el hacer una entrevista a una familiar y a su hija como deportista, ¿no? Encontrando todos esos puntos en común, esas perspectivas diferentes en una misma entrevista, observar distintos roles, por ejemplo, como la gestión del talento, ¿no? Porque como los valores que desde la práctica deportiva se pueden extrapolar al futuro personal y profesional de una persona o que las empresas pueden demandar o valorar a día de hoy en los futuros profesionales de nuestro entorno. Al final he aprendido mucho. Lo que me ha enriquecido es conocer esa gran diversidad de roles, por ejemplo, desde el ámbito de la filosofía, como fue en su día Miguel Vera. Conocer los valores no como los tenemos entendidos coloquial o cotidianamente, sino la perspectiva de la ética, de la moral, de la reflexión, filosofía. Ver también desde el rol del deportista el alto rendimiento. Es un gran deportista olímpico internacional como es Pablo Cucú en voleibol, que también sirve de inspiración para los jóvenes que ven este manual. Y en definitiva, el ver también desde todos los roles, por ejemplo, cuando entrevistamos a Alex también como entrenador, el empatizar desde el rol del entrenador, que a veces a los deportistas nos cuesta mucho, ¿no? En la piel de un entrenador, empatizar y tal. Es decir, hay cosas que también he vivido en la trayectoria como deportista, pero que a la hora como profesional, el poder trabajar todos esos palos, interactuar con ellos, me ha enriquecido enormemente para tener en visión y perspectiva todos los puntos de vista y todas esas reflexiones de todos los roles. Bueno, por lo que estás diciendo, lo que encuentro aquí también muy interesante, ¿no? Es que
muchas veces a nivel de valores hablamos de los mismos, parecidos, ¿no? Respeto, esfuerzo, compañerismo, pero no todos ni lo entendemos ni lo enseñamos del mismo modo, que es lo que estaba ahora comentando, ¿no? Que cada persona tiene esa aportación diferente. Y creo que este matiz lo cambia todo, a nivel de que la interpretación que hace cada uno y la manera en que lo enseña cada uno, ¿no? Efectivamente, de hecho, a mí me sorprendió, porque luego veremos también la gran variedad de valores que han surgido, es decir, algunos que están muy en común, otros muy versátiles, o sea, es cierto que desde cada rol, por ejemplo, desde el rol del arbitraje, pues hay una serie de valores que a veces se van muy coherentes con la propia realidad, que a veces sobre el propio rol del arbitraje, a veces están expuestos dentro de la práctica deportiva y que tenemos que seguir destacando y cuidando el rol del arbitraje porque gracias a ello nuestros deportistas pueden seguir haciendo el deporte tanto les apasiona. A veces desde el rol de los medios de comunicación o de los periodistas deportivos. A veces el rol también de, no sé, desde el propio, como hemos comentado antes, deportista y a veces en congruencia con el propio entrenador, ¿no? Y esto te da un enriquecimiento, como desde cada persona te habla desde su propia realidad y a veces la propia reivindicación o manifestación de esos valores que tanto le han llevado a poder desempeñar ese rol como el que también viven actualmente y que también demandan que en este caso pues, pueda ser recíproco, ¿no? A la hora de transmitir esos valores con el entorno al que se expone. Por ejemplo, cuando yo ejerzo como árbitro, hay una serie de valores que me han llevado a desarrollar esa función que tanto me apasiona, pero que también demando una serie de valores que me gustaría fueran recíprocos, por ejemplo, con los espectadores desde la grada, con los deportistas, con el cuerpo técnico del banquillo. Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? El conocer toda esa serie de distintas perspectivas y empatizar con todos los roles. No podía estar más de acuerdo en lo que estábamos ahora comentando. Bueno, pero esto ha sido un trabajo exhaustivo. Le has metido muchas horas, muchas entrevistas, hablando con mucha gente. ¿Cuántos valores han surgido aproximadamente? Y a raíz de eso, ¿qué es lo que te ha sorprendido, entiendo, de una variedad importante? Bueno, fíjate, esto es como si jugáramos a la patata caliente del Grand Prix, ¿no? Si yo te pregunto, oye, ¿cuántos valores crees, David, que en todas las entrevistas y todas las encuestas también que hemos hecho y tal, cuántos valores diferentes crees que han surgido? A ver, vamos a hacer una prueba, ya verás. Conociéndote a ti, con la intensidad que metes las cosas, con el hecho de que eres bastante perfeccionista en muchos aspectos y le pones ahí siempre mucho calibre a todo, seguro que supera los 30. Pues mira, justo ahí rondando, fíjate, han surgido más de 35 valores diferentes. O sea, esto es una auténtica pasada en el buen sentido porque incluso podríamos destacar que hemos hecho más de 100 encuestas a distintos deportistas de distintas modalidades, gracias, y aquí también hay que destacarlo, al proyecto que está desarrollando el Patronato Municipal de Deportes de formación en psicología deportiva y la formación en valor a los jóvenes deportistas de Almería y que también ha servido de conjugar y de complementar a este manual. Pero en toda la entrevista, en esos 35 valores, nosotros hemos podido observar que, por ejemplo, como valores principales o un poco que se han repetido con mayor continuidad, respeto, humildad, esfuerzo, compañerismo, otros quizás asociados como la perseverancia, la resiliencia, el autocontrol, pero aquí me va a gustar hacer un inciso, porque en una de las conclusiones del manual, David, a mí me ha encantado junto a Fernando Mendiguchía hacer una cosa y bautizar un concepto que son los batidos de suplemento educativo. Y ahora me dirás, Traquille, ¿esto qué es? No, pues nosotros hemos querido utilizar una analogía como los batidos de suplementación nutritiva, siempre desde el buen asesoramiento y tal, y hemos querido recopilar toda esa serie de valores, organizarlos también en base a sus distintas temáticas y, por ejemplo, fíjate, aquí teniéndolos apuntados, nosotros en uno de los bloques, dentro de integridad y ética personal, hemos encontrado desde honestidad, respeto, justicia, juego limpio, etcétera. Otros dentro de la variable del esfuerzo y la superación personal, los típicos de esfuerzo, perseverancia, determinación, etcétera. Y en definitiva hemos conseguido construir distintos bloques que incluso nos permiten aglutinar toda esta serie de valores desde el conjunto de integridad, de esfuerzo, incluso de la relación con los demás, cuando antes hemos hablado de empatía y de convivencia. Otros bloques, por ejemplo, relacionados con el compromiso y la responsabilidad, la dignidad y la inclusión, que han sido temáticas también muy importantes que han surgido en las entrevistas.
la inclusión en el deporte y en definitiva también relacionados con el bienestar. Es decir, un proyecto también y un manual que no solo ha combinado entrevistas, sino esa variable de investigación con las encuestas de reunión que nos permiten aglutinar esto nuevo que hemos bautizado de los batidos suplementos educativos, que fíjate, ¿no? Nos da hasta por innovar, ¿no? Bueno, al final de eso se trata, ¿eh? Que a veces de aquello que parece obvio, la innovación viene cuando se hace o se ve desde otra perspectiva o algo diferente, ¿no? Y se puede aplicar, porque uno puede ser muy creativo teniendo ideas, pero luego aplicarlas y que la gente lo entienda y lo vea, creo que es importante. Y lo que estabas comentando ahora de estos batidos en valores, entiendo, por lo que ahora estamos aquí explicando en detalle, que esto influye mucho en los contextos socioculturales, ¿no? A nivel del deporte. Sí, al final lo que pretendemos también incluso es lo que has comentado, tener ideas, por ejemplo, muy innovadoras. La clave está en cómo darle aplicabilidad, ¿no? Y realidad al contexto donde vivimos. Y lo que hemos intentado es, también nos encontramos, o al menos aquí en nuestra provincia, con una gran multiculturalidad y tenemos que atender a ella, desarrollarla. Y uno de los valores también que a mí me gustó mucho, incluso de Salva Moya, periodista deportivo, fue cuando hablaba un poco de eso, ¿no? De la importancia de la multiculturalidad, del respeto. Tiene grandes investigaciones con el tema del racismo en el deporte. Es un gran referente a nivel nacional. Y al final se trata de eso, ¿no? De promover incluso objetivos de bienestar común, como es la inclusión en el deporte, al final el derecho universal de la práctica deportiva, la democratización del deporte, porque realmente el deporte es salud y al final si queremos transmitir eso tiene que ser accesible para todo y para todas. Y yo creo que al final es un poco de otro de los objetivos específicos de este manual también. Bueno, y creo que esto que comentabas, que es esta diversidad, demuestra que el deporte en realidad es un espejo de la vida. Efectivamente, sí, ya te digo, teniendo aquí incluso todos esos batidos de suplementos educativos, las encuestas de investigación, los valores también transmitidos, al final una de las conclusiones principales es cómo un vehículo como es el deporte nos puede otorgar tanto, no solo como medio saludable a nivel físico en el desarrollo de una persona, sino a nivel emocional, a nivel mental, porque aquí hablamos de valores, pero como psicólogo deportivo podríamos hablar de variables como el tema de la autoconfianza, la motivación cotidiana, un valor también ligado a la fortaleza mental como la resiliencia, cómo gestionar el éxito y el fracaso de manera controlada. En definitiva, también son variables y competencias trascendentales, vamos, para todas las esferas de la vida de una persona. Bueno, pues ya que me has aportado o has aportado estas conclusiones del manual, pues yo creo que la pregunta del millón. ¿Cuáles son tus 5 valores principales? Aquí me has En el cogido el deporte, rol, Aquí. pero sobre todo en el deporte de iniciación y por qué los eliges, ¿no? Venga, pues yo te voy a dar mi top 5 de valores, pero te voy a hacer una contraoferta. Yo luego te voy a pedir de que me des tu top 5 a ver qué te parece, a ver en cuántos coincidimos, a ver qué tal, ¿no? A ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Pues mira, yo en mi top 5, el primero por el que comenzaría sería, por ejemplo, la asertividad. ¿Por qué la asertividad? Este es un valor que a veces es muy poco conocido porque cuando me toca hacer distintas formaciones o charlas en institutos y centros educativos, no solo con los clubes, es un valor que muchas veces los chavales en edades como la ESO se te quedan mirando y dices, ostras, esto es la asertividad. Y cuando les pones el ejemplo, ¿no? De cuando surge un conflicto, una manera de expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, les pone un ejemplo en el que alguien le habla a otro de manera más agresiva y otro de manera más asertiva. Ser asertivo es cuando yo expreso lo que pienso, lo que siento, pero de manera educada y correcta. Y ahí es cuando ellos ven un poco no solo el contraste, sino cómo a veces el valor de la asertividad es uno de los principales valores que ayuda a prevenir, porque uno de los objetivos también fundamentales de este manual es prevenir. En este caso, si hablamos de asertividad, muchos de los conflictos que, por ejemplo, en el ejemplo anterior surgen en el aula o pueden surgir dentro del aula o fuera del aula, como en el deporte o en algún contexto social. Entonces, la asertividad también va muy ligada a ese autocontrol y yo creo que es una cualidad, un valor muy importante para que si un menor y posteriormente un adulto es capaz de desarrollar, expresar lo que piensa y lo que siempre desde el respeto y la educación, nos ayudará mucho a seguir construyendo como sociedad.
Otro de los valores de mi top 5 como segundo que elegiría, no por orden, sino por, bueno, así aleatorio, sería un poco la confianza. Pero la confianza muy ligada al concepto de autoconfianza y no de falsa confianza, porque aquí nos encontramos que muchas veces los deportistas, desde cuando antes al inicio de la entrevista veíamos el rol de la psicología deportiva, tendemos a encontrar muchos casos de falsa confianza, de decir, yo me creo que yo puedo, que yo soy el mejor, que tal, pero no estoy siendo objetivo con mis propias cualidades y mi área de mejora. Yo me creo a ciegas que yo puedo. Y cuando viene la situación de estrés y tenemos que afrontarla, un deportista se siente indefenso, o por ejemplo un estudiante, se piensa que él controla o que ella controla un examen que ni siquiera se ha preparado, llega la situación de estrés, el examen, y ostras, ¿no? Se dispara su termómetro a nivel de activación y viene un poco la inquietud, ¿no? Y al final se trata de que una persona construya su confianza y ahí va muy ligado el cómo luego analiza esos pequeños éxitos y fracasos de manera controlada, gestiona el resultado individual, colectivo, la experiencia de su vida y que al final haga estar más preparado para lo que se siga encontrando en su esfera. Otro de los valores muy ligado al esfuerzo, pero yo me quedo con el tercer valor de la perseverancia. La perseverancia para mí tiene una connotación muy ligada al esfuerzo, pero también con la capacidad de no rendirse. Porque vivimos en un contexto también social, deportivo, cultural, que la vida también nos va a plantear situaciones que quizás la primera no van a salir, pero si no tenemos el valor de la perseverancia, desistiremos a la primera de cambio. Desafortunadamente nos estamos encontrando que en el deporte y fuera del deporte, cada vez la tasa es mayor. Y esto a veces sucede, a veces por circunstancias de presión añadida, desmesurada, etcétera, y otras veces también está suponiendo que una persona a la primera de cambio, cuando no obtiene el resultado que se había puesto, abandona. Y esto sería una auténtica pena porque quizás se deja de luchar por su objetivo de vida y se precipita el cambio y lo deja. Entonces, para mí la perseverancia es fundamental. Y como los últimos valores en mi top 5, David, yo me quedaría con la responsabilidad y para mí este es muy importante. De los 5, incluso lo pondría en la cúspide porque a nivel, cuando tuve la entrevista con Miguel Vera, en los estudios también de filosofía ética y moral, se ha demostrado que sin responsabilidad individual no podemos construir una sociedad de civismo, educación en valores. La pandemia nos demostró que sin responsabilidad no podríamos intentar contribuir o ayudar a una de las dificultades como era la pandemia en la que nos encontrábamos. Se trata de que desde todos los roles que envuelve la práctica deportiva menor, cada rol asuma su responsabilidad de la mejor manera posible para que entre todos esa responsabilidad colectiva podamos contribuir al objetivo común. Y para ello, como quinto honor y para poner el broche, yo me quedaría con el honor. Es decir, cada vez cuesta más, o con nuestro contexto sociocultural, desarrollar ese valor del honor, ¿no? De, oye, el tema de la honestidad, el ser honrado también con lo que está sucediendo cuando hay una injusticia, sea deportiva en un contexto social. Y al final, para mí, en el top 5, yo me quedaría con asertividad, confianza, perseverancia, responsabilidad y honor. Y ahora fíjate, con toda la chapa que te he dado, ahora yo te transmito el marrón, porque a mí me gustaría conocer cuál sería tu top 5 de valores. Bueno, pues sin hacer una reflexión tan profunda como tú has hecho, lo que voy a intentar hacer es hablar de otros valores, pero que están relacionados con los top 5 tuyos, que creo que tú también los has mencionado en cierta manera. Y también aleatoriamente, sin poner ninguno por encima de otro. Pero, por ejemplo, el primero, relacionado con la asertividad, el respeto. Y entiendo que es la base de cualquier responsabilidad sana, ¿no? Respeto con uno mismo, que a veces cuesta, el respeto con los demás y también con las normas, porque en el mundo del deporte pues también hay normas y saber acatar normas no es tan fácil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que relacionado con la asertividad pondríamos el respeto. Relacionado con la perseverancia, pues sí, tú lo has mencionado, el esfuerzo, lo importante que es hacer lo que toca hacer en el momento que toca hacerlo y no tanto por lo que se logra, sino por lo que uno se transforma cuando estás intentando conseguir cosas. Porque luego tiene que haber ahí una reflexión detrás, ¿no? Porque el esfuerzo es mucho más, va mucho más allá, ¿no? Lo que aprendes mientras intentes conseguir algo aunque no lo logres.
Implícitamente, en todo esto también está el compañerismo. Somos animales sociales, convivir, no solo competir. Creo que esto también es importante. Y relacionado con la responsabilidad, aquí le pondría autonomía. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas necesitan también aprender a tomar decisiones, equivocarse, crecer de su propia experiencia, pero con responsabilidad. Tienen que ser responsables de, ¿no? Esto es importante. Y termino con uno totalmente diferente, pero creo que para mí, pero creo que es importante también ponerlo, porque no lo hemos comentado en la entrevista, pero la diversión. Ah, amigo, qué bien. Porque si el deporte no se disfruta en la infancia, difícilmente uno lo va a integrar como hábito de vida. Y creo que divertirse también es un valor importante de fomentarlo. A veces nos focalizamos tanto en los objetivos y en el resultadismo que nos olvidamos de disfrutar. Y luego uno puede disfrutar obteniendo resultados, pero creo que se tiene que trabajar de base. Y seguro que está entre los 35 que has dicho, pero yo creo que también la diversión, que a veces se deja un poquito de lado cuando nos ponemos demasiado serios, también es importante como valor. Pues me ha encantado también porque, fíjate, autonomía, yo creo que no sé si habría salido, pero me gusta mucho cómo lo ha reflexionado y el de diversión, digo, ostras, cómo a veces, fíjate, a mí, yo hago un inciso también ahora en la entrevista y hace poco uno de los profesionales comentó que con sus deportistas decía, bueno, ¿por qué empezaste en el deporte? ¿No? O muchos decían, oye, pues para ganar, ser campeón del mundo, tal. No, 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 que por qué. Y era por eso, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a jugar, porque al final es un juego, ¿no? Una de las reflexiones, una de las entrevistas es, tía, ¿qué te aporta el nivel de disfrute, de diversión? Ya lo que has comentado, si no cuidamos también ese grado, quizás la práctica deportiva, algo que quizás tanto nos aporta, nos apasiona, nos divierte, quizás llegue un momento en el que sea un suplicio y luego hace que no sigamos ni siquiera haciendo ni ese ni otros muchos. Y a veces perdemos esa noción también. Y hábito de vida, ¿eh? Porque yo, que no solamente trabajo en el mundo del deporte, sino trabajo muchísimo en el mundo profesional, ayudando a profesionales pues, a mejorar, ¿no? A tener su crecimiento profesional. A veces ves que no han aprendido a divertirse. Yo tenía un abuelo que yo me acuerdo con 17 años cuando tomé la decisión de irme a Estados Unidos a estudiar porque estaba harto de estar aquí, pero no sabía lo que quería hacer. Tuve una conversación, esas conversaciones profundas que a veces uno tiene con sus referentes, y en este caso es mi abuelo. Y mi abuelo me dijo, bueno, pero tú a ver qué quieres hacer. Digo, no tengo ni idea, pero largarme de aquí seguro. Esto es lo que le dije. Y me dice, pero bueno, para estudiar, ¿qué querer estudiar? Digo, no lo sé. Y él me dijo, bueno, pues mira, piensa una cosa. Y esto lo he llevado siempre toda mi vida, como constante. Me dijo, no siempre vas a poder hacer lo que te apasiona, pero tienes que aprender a apasionarte por lo que haces. Y esto lo he tenido siempre muy claro, como un elemento básico para aprender de cualquier situación, divertirme aprendiendo de cualquier experiencia, por difícil y compleja que sea. Y esto ha sido parte de mi aprendizaje, ¿no? Pues la verdad es que, ostras, me ha encantado también esa reflexión también. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco a nivel yo creo que así, pues conclusiones, ¿no? ¿Qué dirías tú que, cómo te gustaría que se utilice esta guía, ¿no? Porque al final se hacen las cosas para que tengan un cierto impacto y para que tengan un cierto recorrido, ¿no? Bueno, pues, ¿qué esperas que genere en el entorno deportivo esta guía y cómo quieres o te gustaría que se utilizase? Pues mira, a mí me gustaría que también este manual, como incluso otros que se han desarrollado y grandes trabajos que desde la Diputación se han hecho, es que al final contribuya a dar con esas teclas, a seguir sensibilizando en el pensamiento y en la reflexión de realmente todos los roles que envuelve la práctica deportiva, no solo el deportista, sino inclusive también el deportista. Es decir, el sentido yo creo que ha tenido el tocar todos estos roles, se trata de que este manual de educación en valores para la iniciación deportiva nos haga pensar y reflexionar cada uno desde su rol cómo podemos predicar con el ejemplo y contribuir en la práctica deportiva saludable y formativa de un menor, que al final el objetivo común que queremos con todo lo que le aporta,
y al final que no se quede en algo anecdótico, porque esto es una de las cosas también que me gustaría también hacer reflexionar. A veces se hacen grandes proyectos, grandes trabajos, tienen un impacto, por ejemplo, a corto plazo, pero me encantaría, ojalá incluso, aunque llegue y que lleguen otros profesionales, que se le pudiera dar continuidad a iniciativas como estas. Por eso es animar también a las propias administraciones, a los propios profesionales, los responsables, que puedan seguir dándole continuidad a este tipo de iniciativas, porque al final cuando se pretende seguir sensibilizando, transformar o dar esa mejora de cambio de pensamiento, se necesita lo que hemos comentado antes, de perseverancia, de paciencia, de seguir sembrando y desarrollando. Y yo creo que este es un punto clave, ¿no? Que no se quede en algo puntual, que tenga algo más continuo, pero que realmente ayude a sensibilizar a todos los roles porque se ha demostrado que es trascendental y ese sería un poco lo que mi objetivo o propósito a la hora de haber desarrollado este manual, porque a nivel personal me ha enriquecido muchísimo, pero yo creo que más que el enriquecimiento individual, me llenaría más que cuanto a más personas pueda llegar y sobre todo a cuantas más personas les pueda hacer pensar y reflexionar, pues realmente ese es el propósito del legado que podemos dejar. Bueno, pues entiendo que para poder tener este tipo de impacto, tanto a nivel presente como de futuro, esto se tiene que enseñar, ¿no? ¿Tú crees que es posible enseñarlo o cultivar estos valores así de una manera a propósito, ¿no? Intencionada desde edades pequeñas? Porque hemos estado hablando, ¿no? De introducirlo todo en edades tempranas. Sí, yo creo que al final esto se trata, es como cuando desde todos los roles hablamos, no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en parentalidad, cuanto antes podamos construir, mayor probabilidad de. Y esto se trata de que cuanto más temprano podamos empezar en edades tempranas, en etapas de iniciación, que luego se vaya consolidando en edades que son más adolescentes, preadultas y adultas. Pues esto es como todo, nadie nos garantiza el resultado de que un menor vaya a desarrollar y a predicar con el ejemplo en esos valores en el futuro, pero sí que tendremos mayor probabilidad de. Y en este caso el deporte ha demostrado y sigue demostrando que es un vehículo, que es un vector de transformación social y yo creo que aquí está la clave y es un medio en el que nosotros tenemos que seguir trabajando para que siga cumpliendo con esa función. Bueno, por aquí me gustaría añadir, si me permites, Guillermo, a lo siguiente, que los valores realmente se contagian. Más que se enseñan, se contagian. Y eso exige conciencia, coherencia y tiempo. Me encanta. Y Muy basado bien. en esto, si tú pudieras dar un mensaje a todas las personas que trabajan con niños o niñas en el deporte, ¿cuál sería? Pues mira, como mensaje así final, incluso además de lo que hemos podido reflexionar hoy, a mí me encantaría al final hacerles ver de la gran trascendencia de antes dicho impacto, ¿no? Del gran impacto que ejercen sobre el menor. Es decir, antes decíamos que por ejemplo, familias, entrenadores, son los principales modelos a seguir, ¿no? A los jóvenes deportistas. Y al final un menor se queda a veces con pequeños detalles, pequeñas conversaciones, una imagen, que les marcará de por vida. Todos hemos tenido referentes deportivos que nos acordamos de una palabra, de una frase, de un mensaje que nos dio, de un gesto que tuvo. Y eso es lo que importa. Y al final, incluso muchas veces decimos que las cosas no se dicen, se hacen porque se dicen solas. Y aquí lo que me encantaría es que los propios roles, sean familiares, entrenadores, etcétera, tengan ese punto de inflexión, que asuman y que sean conscientes del gran impacto de la responsabilidad que tienen, que cuando entran por la puerta o aunque ellos crean que no se le están viendo, se le están observando, por supuesto que un deportista, lo que dicen, lo que hacen, aunque no sea directamente con ellos, es su espejo, modelo a seguir. Entonces, al final es pues, que asuman conciencia y ese pensamiento crítico también. Fantástico. Pues pregunta final. ¿Qué te llevas de este viaje, emocionalmente hablando? Bueno, pues fíjate, mira, yo lo que precisamente me he llevado emocionalmente momentos muy bonitos porque tener la oportunidad de entrevistar a grandes amigos que también son referentes en el ámbito del deporte y fuera del deporte a través de este manual,
todo lo que he aprendido, incluso el nivel de exigencia de intentar pulir y perfeccionar algo que va a ser sobre todo de utilidad para toda la persona que lo pueda leer y seguir este manual. Me llevo también momentos inolvidables, por ejemplo, como el que estamos compartiendo nosotros, David. Porque fíjate, para cualquier persona que pueda verlo desde fuera, tendrá su impacto, podremos llegarle de mejor o de peor o de mayor o de menor calidad posible, pero para mí individualmente, a través de oportunidades profesionales como esta, tan valiosas, poder compartir de nuevo y al cabo de tantos años momentos inolvidables como este, al final lo que nos llevamos. Y yo creo que estos son esos instantes eternos que quedan también empapados ahí para el recuerdo, que es lo que me llena de felicidad y de alegría a la hora de poder desenlazar este manual también. Pues mira, mientras estaba hablando, he tomado 2 apuntes porque yo también quiero terminar con lo que me llevo de haberte conocido, de haber trabajado contigo, porque creo que esto, bueno, como conclusión final a este momento que estamos compartiendo, creo que es importante. Y que lo diga pues uno que ya tiene una cierta edad, barba blanca y pelo blanco. Pues de haberte conocido y haber trabajado contigo, me llevo la certeza de que, primero, merece la pena parar, escuchar, cuestionarse y construir con las personas, en este caso contigo. Yo creo que ha sido un viaje recíproco, de humildad, de inspiración y también de responsabilidad. En esos momentos en los que parábamos y hablábamos y que no eran a veces de momentos difíciles, duros, complejos. Y también me gustaría terminar diciendo que el deporte, especialmente tú, yo ya estoy en otra etapa, pero el deporte puede cambiar vidas y las cambia. Sobre todo si quienes lo lideran deciden que así sea. Y te agradezco la oportunidad de haber compartido esto, porque para mí ha sido, y es y sigue siendo un honor ser tu amigo, compartir este momento profesional. La gente no lo sabe, pero cuando yo te conocí, que tú no sabías aún hacia dónde te ibas a enfocar profesionalmente, y hablamos largo y tendido de psicólogo deportivo, Guille, que esto a ti te encaja al dedillo, para mí es bueno, es muy gratificante, ¿no? Y es ¿cómo diría? Para ponerlo, tampoco quiero sonar cursi, ¿no? Pero realmente es muy gratificante, muy emocionante, es una satisfacción enorme ver el recorrido que has hecho y el que te queda por realizar, y con aquella típica frase, ¿no? De que, aunque no sea exactamente así, el alumno supera al maestro. Y esto está, pero más que demostrado. Ha sido un honor compartirlo contigo, ser tu amigo y, bueno, que esto que dure mucho tiempo y muchos manuales más en otros temas. Te lo agradezco de corazón, amigo mío. Pues yo creo que no hay mayor placer que juntos podamos despedir este bonito manual y darle también un fuerte abrazo a todas las personas que puedan seguirlo y que podamos intentar ayudarles de la mejor manera posible. ¿Qué te Claro parece? que sí. Pues un abrazo a todos. Otro muy grande para todos. Ha sido un auténtico placer disfrutar tanto de este manual de educación en valores de la iniciación deportiva. Muchísimas gracias, amigo mío. Un placer, Guille, lo que convenga.